La luz de la mañana se derramaba sobre las chimeneas de ladrillo rojo de la mansión Marland, bañando de dorado sus cuidados jardines. Dentro de sus pasillos, silenciosos y majestuosos, llenos de recuerdos familiares, Leonard Grant regresó a casa temprano con un ramo de tulipanes y una suave sonrisa juvenil que no había mostrado en años. No se lo dijo a nadie. Debía ser una sorpresa para su madre, Catherine. Un pequeño gesto para alegrarle el día. Pero justo más allá del vestíbulo, donde la luz tocaba el mármol pulido en el ángulo perfecto, el tiempo se detuvo. Su prometida, Anne Graham, elegante, serena, la mujer a quien una vez imaginó a su lado por el resto de su vida, estaba inmóvil a medio movimiento, con el tacón de aguja levantado en un gesto de furia. Debajo de ella, Catherine yacía en el suelo, el bastón apartado, los brazos temblorosos mientras intentaba incorporarse. Leonard se quedó helado. Los tulipanes se le escaparon de los dedos y cayeron sin hacer ruido, más suaves que el grito que se le formaba en el pecho. La voz de Anne rompió el silencio, cruel y venenosa. ¿Por qué no te mueres de una vez, vieja bruja patética? Al principio las palabras no le entraron, flotaron sobre el mármol, sobre el dolor, sobre el mundo que Leonard creía conocer. Pero cuando cayeron, algo dentro de él se hizo añicos. Leonard Grant ya había sido traicionado antes, en los negocios, en las salas de juntas, incluso en los titulares. Pero nada pudo prepararlo para esto. No era un rival. Era la mujer en quien confió para compartir la casa y el corazón de su madre. Había construido su vida desde la nada, un chico de Tulsa criado por una enfermera viuda que trabajaba turnos nocturnos y estiraba milagros entre una paga y otra. A los 39 años, Leonard era millonario por mérito, no por herencia, y Catherine Grant había estado en cada paso de ese ascenso. Era la razón, la raíz, y ahora estaba en el suelo, herida y humillada por la misma persona que él había traído a sus vidas. Anne se volvió al oír sus pasos, el rostro pálido, la boca entreabierta, pero ninguna mentira podía ya adelantarse a la verdad. Leonard no dijo nada, no al principio. Cayó de rodillas, rodeó a su madre con los brazos y la sostuvo como cuando era niño, durante las tormentas, cuando ella era la inquebrantable. Catherine lloró, no por el dolor en las costillas, sino por la devastación en los ojos de su hijo, por no haber sabido ocultarle aquello lo suficiente. Anne empezó a suplicar, pero Leonard ya no escuchaba. La ilusión había muerto, y con ella cualquier futuro que la incluyera. Lo que siguió trastocaría no solo su compromiso, sino todo su mundo, porque ese instante, los tulipanes caídos, el tacón levantado, marcó el inicio de una transformación más profunda que el desamor. Pero antes de continuar, si crees que el amor verdadero se mide por el respeto, la bondad y las segundas oportunidades, no por las apariencias o la riqueza, tómate un momento para dar like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Todo comenzó, como suelen comenzar las revoluciones, con la verdad al descubierto. Y para entender por qué duele tanto, hay que saber de dónde venía Leonard Grant. En ese momento, arrodillado sobre el mármol frío de la mansión Marón, con su madre temblando entre sus brazos. Leonard no era un millonario, ni un magnate tecnológico, ni un hombre de influencia ante el que se inclinaban en las juntas. Era solo un hijo que había regresado a casa para encontrar su mundo desmoronándose de la forma más cruel imaginable. Catherine se aferró a él, las manos frágiles apretando su chaqueta como si temiera que desapareciera. Sus sollozos eran silenciosos, de esos que solo las madres saben contener para no causar más dolor a sus hijos. La mente de Leonard corría, pero su cuerpo permanecía inmóvil. El corazón le retumbaba en los oídos, ahogando el sonido de los tacones de Anne que se acercaban. «Leonard», dijo ella con voz súbitamente suave, «esto no es lo que parece». Él no la miró. Anne se agachó a su lado, extendiendo la mano hacia su brazo. Ella se calló. Solo intentaba ayudarla a levantarse.
Me sorprendiste, eso es todo. Catherine se estremeció al sentirla cerca, y eso fue todo lo que Leonard necesitó. «¿No?», dijo con voz baja y firme. «No la toques». Anne parpadeó y retiró la mano como si se hubiese quemado. «Leonard, cariño, no estarás hablando en serio». Él la miró entonces una sola vez. Sus ojos, normalmente cálidos y pensativos, estaban vacíos, fríos, como si algo vital se le hubiera drenado. El rostro de Anne se contrajo intentando fingir preocupación. «¿Sabes cómo se pone tu madre cuando está cansada? Se le olvidan las cosas, quizá tropezó». «¿Y?», dijo él. La palabra resonó. Catherine se movió débilmente en sus brazos. «Lon, cariño, no te enfades». Volvía a llorar, pero su voz era más firme. Lo miró con ojos suplicantes. «¿Está bien? ¿Estoy bien?» Pero no estaba bien. Y Leonard no estaba enfadado. No exactamente. Estaba roto. Se levantó despacio y ayudó a Catherine a ponerse de pie. Sus manos eran suaves pero firmes, aunque su postura y su silencio se sentían como una tormenta que contenía su fuerza. Anne permanecía cerca, ahora visiblemente nerviosa. «Por favor, podemos hablar de esto. No quieres hacer una escena, no hay razón para hacerlo». «Ve a tu habitación», dijo Leonard con voz firme. Anne se quedó helada. «¿Qué?». «Me escuchaste. Sube las escaleras, empaca tus cosas. No te quedarás aquí esta noche». «Leonard, estás exagerando. Esto es una locura». Él no respondió. Simplemente guió a Catherine lentamente hacia la sala de estar, un brazo sobre sus hombros, la otra mano sosteniendo el bastón que ella no había podido alcanzar antes. Anne permaneció inmóvil, con el pánico trepándole por el cuello. «¿En serio me estás echando? ¿Por un malentendido?». Leonard se detuvo en el umbral y sin mirar atrás dijo: «No vuelvas a hablarle a mi madre». Las palabras cayeron como piedra. Anne contuvo la respiración, abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Los vio desaparecer por el pasillo. El suave clic del bastón de Catherine fue el único sonido que quedó atrás. El resto de la casa permaneció en silencio. Esa noche, Leonard no volvió a su habitación. No comió, no habló con el personal, que ya había aprendido a no hacer preguntas. En cambio, se quedó en la habitación de invitados junto a la de Catherine, sentado a su lado mientras ella yacía bajo las sábanas, una muñeca vendada por la caída y los ojos aún vidriosos de incredulidad. «Lo siento», susurraba ella una y otra vez. «No quería que te enteraras así». Leonard no respondió. Solo le sostuvo la mano, mirando el papel tapiz como si pudiera explicarle algo de aquello. Catherine giró la cabeza hacia él. «No dije nada porque pensé que tal vez cambiaría. Que si la amaba como te amo a ti, se ablandaría. No lo hizo». «Te hizo daño», dijo Leonard en voz baja. «Odiaba que yo tuviera tu corazón antes que ella». Cerró los ojos y por un momento no estuvo seguro de poder abrirlos otra vez. Todo en lo que había creído, las cenas, las risas, los planes, se sentía ahora como sombras, ilusiones pintadas, una casa de cristal que ya se agrietaba antes de romperse por completo. Se quedó junto a Catherine hasta que su respiración se volvió lenta, hasta que se quedó dormida. Luego se sentó en el sillón frente a la ventana, mirando hacia afuera, donde los tulipanes seguían tirados en el vestíbulo, justo donde habían caído. Afuera, el viento soplaba suavemente sobre los jardines. Dentro, un hombre que alguna vez lo tuvo todo comenzaba a comprender, en silencio, qué era lo que realmente importaba, y lo que casi había perdido. Es fácil amar la versión de alguien que conoces bajo los candelabros. Así fue como Leonard vio por primera vez a Anne Graham, bajo las luces centelleantes de una gala benéfica en Dallas para la investigación del cáncer infantil. Ella estaba junto a la mesa de postres, vestida con seda verde esmeralda, su risa delicada como el cristal. Él estaba allí en representación de su fundación, medio escuchando los discursos, más cómodo con las hojas de cálculo que con las copas de champán,
pero Anne se movía por aquella sala como si hubiera nacido para ello. Segura, encantadora, magnética, de una manera que atraía a la gente sin esfuerzo. Su primera conversación fue sobre la reforma del sistema de acogida. Ella hablaba con convicción y claridad, y Leonard, que rara vez dejaba que alguien traspasara su reserva, se descubrió quedándose mucho después de terminado el evento solo para seguir hablando con ella. Se sintió como el destino, o algo parecido. En cuestión de semanas eran inseparables. Ella era atenta, considerada, llena de una calidez que suavizaba incluso los bordes más duros de Leonard. Para un hombre cuya vida siempre había girado en torno al control y la precisión, Anne era la espontaneidad envuelta en elegancia. La presentó a sus colegas, a sus amigos y al consejo de su organización benéfica. Todos la adoraban. Todos, excepto Catherine. Desde el principio, Catherine observó a Anne con atención, no con hostilidad, sino con la cautela silenciosa de una mujer que ya había sobrevivido a demasiadas tormentas. Nunca expresó sus preocupaciones de forma abierta, pero notaba los pequeños detalles. Como Anne rara vez preguntaba por la infancia de Leonard, a menos que tuviera que ver con sus logros. Cómo parecía distraída cuando Catherine hablaba de enfermería o de su vida en Tulsa, o cómo una vez sirvió carne en la cena después de que Catherine le había mencionado su vegetarianismo por motivos de salud. Anne lo disimuló con una sonrisa. «Ay, qué tonta, se me olvidó». Catherine asintió cortésmente, pero nunca olvidó la mirada en los ojos de Anne aquella noche. Menos disculpa, más actuación. Aún así, Leonard era feliz, y eso era lo que más importaba. Había pasado gran parte de su vida construyendo muros, y parecía que Anne había encontrado la forma de atravesarlos. Ella lo hacía sentirse visto, celebrado. Decía todas las palabras correctas sobre la familia, la comunidad y la fe. Cuando le puso la mano en el pecho y le dijo que quería envejecer en la mansión Marland, criando hijos y celebrando fiestas, él le creyó. No tenía motivos para no hacerlo, al menos no entonces. Pero Anne no había crecido soñando con el amor. Había crecido persiguiendo estatus. Nacida de un padre que medía el afecto en límites de crédito y de una madre que pasaba más tiempo en los spas que en casa, Anne aprendió muy pronto que la imagen lo era todo. Su infancia fue un escaparate, hermosa, pulida, vacía. No quería una pareja, quería un futuro. Y Leonard Grant, con su imperio tecnológico multimillonario y su corazón dolido y desprotegido, le parecía el billete perfecto. Para el mundo, ella era la perfección. Pero a puerta cerrada, Catherine veía cómo la máscara se deslizaba. Cuando Leonard se iba en viajes de negocios, Anne apenas se molestaba en fingir. Su paciencia se agotaba, sus sonrisas se desvanecían. Interrumpía las historias de Catherine a mitad. Ignoraba sus pedidos de ayuda. Una vez, durante una tormenta invernal que dejó sin electricidad la casa por mediodía, Anne encendió velas, pero solo en su propia suite. Catherine tuvo que abrirse paso a oscuras por la mansión. «No le agrado», le dijo Anne casualmente a una amiga por teléfono, sin saber que Catherine estaba cerca y podía oírla. «Está celosa, siempre encima de mí, como si estuviera robándole a su niñito». Catherine nunca se lo repitió a Leonard. Se dijo a sí misma que no era su lugar, que él necesitaba esto, necesitaba a alguien. Había sobrevivido a cosas peores, después de todo. Y quizá, pensaba, Anne se ablandaría con el tiempo. La gente crece en sus roles, ¿no es así? Pero la bondad no puede forzarse, y la crueldad, por muy bien escondida que esté, siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Anne perfeccionó el arte de la gracia pública y el desprecio privado. Horneaba galletas con Catherine cuando Leonard estaba presente. Se tomaba selfies con ella para las galas benéficas, pero cuando nadie miraba, su tono se volvía cortante. Su ayuda desaparecía. Más de una vez olvidó recargar los medicamentos de Catherine y luego lo tomaba a broma. ¿Y Leonard? Él estaba ciego, no por ignorancia, sino por esperanza.
Quería creer con todas sus fuerzas que esa era la mujer que lo amaría sin condiciones, que la vida que construían era real. No vio los cambios sutiles, la crueldad silenciosa, las sonrisas forzadas que nunca llegaban a los ojos de Anne cuando Catherine entraba en la habitación. Mirando atrás, cada recuerdo empezaba a parecerle una mentira perfumada de lujo. Recordaba aquella vez en que Anne insistió en redecorar el ala este sin consultarlo con Catherine. Cuando su madre expresó incomodidad, Anne dijo que había sido un malentendido, y Leonard tomó su parte. Recordaba también cuando Anne empezó a llamarla por su nombre de pila en lugar de señora Grant. Un detalle pequeño, pero siempre con una dulzura fingida que irritaba. «Catherine», canturreaba, como si hablara con una mascota. Leonard había sonreído entonces, creyendo que eso significaba cercanía. Ahora sabía que no. La verdad, cuando llega, no siempre grita. A veces susurra durante años antes de ser escuchada. Ahora, con la ilusión rota, Leonard se sentaba en la quietud de su culpa, atormentado por todas las señales que no había visto o que no había querido ver. Su amor por Anne no había sido tonto, pero sí ciego. Y en esa ceguera, su madre había sufrido. La imagen de Catherine en el suelo de mármol nunca lo abandonaría, ni tampoco la verdad. La vida que creía estar construyendo había sido una casa de naipes, y Anne había sonreído todo el tiempo mientras la levantaba, y ahora todo se venía abajo. La noticia se filtró un martes por la mañana. Empezó con un simple titular en un blog de chismes, apenas sustentado, probablemente una suposición. Leonard Grant y Anne Graham cancelan su boda. En cuestión de horas, estaba en todas partes. Las revistas que antes celebraban su historia de amor con portadas brillantes, ahora publicaban artículos diseccionando su silencio. Influencers de moda especulaban sobre pruebas de vestido canceladas de repente. Las columnas sociales susurraban sobre una pelea, un escándalo, un secreto. Leonard no dijo nada, ni a la prensa, ni al consejo, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Pero Anne sí hizo ruido. Apareció sin avisar en la mansión 2 días después de haber sido expulsada. Seguridad no la dejó entrar. Lloró en la puerta, llamó a su oficina, dejó mensajes de voz que oscilaban entre la desesperación y el desafío. Leonard, por favor, tenemos que hablar. Sé que esto se ve mal, pero tú me conoces, me conoces. Luego, más baja. No dejes que tu madre se interponga entre nosotros. Y finalmente, si no me devuelves la llamada, juro por Dios que les contaré todo. No eres el santo que todos creen. Leonard no escuchó ninguno. No lo necesitaba. Ya había visto suficiente. Pero aceptó verla una vez más, en terreno neutral, en una suite tranquila del Hotel Fairmont, en el centro. Sin abogados, sin acompañantes, solo ellos dos. Ella llegó impecable, con el duelo dispuesto como un accesorio. Su maquillaje era tenue, los ojos ligeramente enrojecidos de una manera que sugería pañuelos usados para posar, no para llorar. Llevaba la pulsera que él le había regalado la Navidad anterior, la misma que en su momento dijo que no era de su estilo. Leonard, comenzó ella, dando un paso hacia adelante. Él no se movió, vaciló. No sé qué te dijo, pero esto no es justo. Me estás castigando por un malentendido. Leonard se sentó con calma, la postura perfecta, el rostro impenetrable. Sobre la mesa de centro, entre ambos, había una pequeña caja de terciopelo negro. Anne la miró, luego lo miró a él. ¿Esto es todo? ¿Después de todo?, preguntó. Leonard asintió una vez. ¿Sí? Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿De verdad vas a rendirte a lo nuestro por culpa de ella? No, respondió él. Me rindo a la versión de ti que creí que era real. A Anne se le cortó la respiración. Estás cometiendo un error. ¿Crees que alguien más te amará como yo lo hice? Mira lo que teníamos. Mira lo que construimos. No construimos nada, dijo él en voz baja. Yo construí un sueño. Tú te mudaste a él.
El silencio se extendió. El labio de Anne tembló, pero las lágrimas no llegaron. «Leonard», susurró, «te amo». «No», respondió él. «Amabas la vida. Yo amaba la mentira». Empujó la caja hacia ella. «Deberías quedártela. No la quiero de vuelta». Ella miró el anillo. El mismo que una vez había mostrado en Instagram con un pie de foto que decía, «para siempre». Y por un instante su máscara se resquebrajó, pero solo un instante. «Te arrepentirás de esto», dijo con rabia poniéndose de pie. «¿Crees que el mundo te aplaudirá por dejarme? ¿Por elegir a una vieja enfermera fracasada en lugar de tu futuro?» Leonard levantó la mirada, su voz serena. «Mi madre me crió con integridad. Eso no se compra, y desde luego no se puede fingir». Anne no respondió. Salió furiosa, los tacones resonando como truenos. Esa noche, Leonard emitió un comunicado a la prensa. Se presentó en un pequeño podio en el jardín de la mansión Marland, con las cámaras destellando como relámpagos mientras los periodistas se empujaban para captar sus palabras. No llevaba corbata, su traje era sencillo y su voz firme. «Por respeto a las personas involucradas, no compartiré los detalles del compromiso roto», dijo. «Pido privacidad para mí y mi familia, pero sí quiero decir esto». Hizo una pausa. «Mi madre, Catherine Grant, es la persona más fuerte que conozco. Quien la conoce sabe el tipo de corazón que tiene. Tiene todo mi amor y apoyo, ahora y siempre». No mencionó a Anne. No hacía falta. El mensaje era claro. Al día siguiente, vació su agenda. Sin galas, sin exposiciones tecnológicas, sin juntas ni entrevistas. Comenzó a trabajar desde casa, revisando en silencio las políticas internas de su empresa, especialmente las relacionadas con el cuidado de los ancianos, el apoyo a los empleados y las licencias familiares. No desapareció, pero se retiró. El hombre que antes volaba de costa a costa cada semana, ahora pasaba las mañanas en el jardín con Catherine, ayudándola a regar las rosas. Se sentaban bajo la pérgola, con té, hablando sobre Tulsa, su infancia y cómo a veces el silencio tiene más poder que los titulares. Cuando los reporteros llamaban, no respondía. Cuando los colegas preguntaban, solo decía, «Estoy enfocado en mirar hacia adentro». En secreto, reestructuraba su fundación, destinando más fondos a programas de bienestar para los ancianos. Comenzó a investigar formas discretas de apoyar a los cuidadores, no solo a los mayores, sino a quienes los sostienen cuando nadie los ve. No hubo desfiles de victoria ni venganza, solo distancia, gracia y el lento trabajo de reconstruir lo que realmente importaba. Porque cuando la confianza se rompe, lo mejor que puede hacer un hombre no es gritarlo, sino convertirse en alguien digno de confianza otra vez. La culpa no llega de golpe, se filtra lentamente, como una niebla que invade calles conocidas y convierte todo lo que creías entender en una pregunta. En los días posteriores a la conferencia de prensa, Leonard se encontraba despertando antes del amanecer, no por obligación, sino por algo que no podía nombrar. Un peso en el pecho, un silencio demasiado fuerte para ignorar. Se sentaba al borde de la cama, la mansión en calma a su alrededor, mirando por la ventana hacia el césped del este, donde su madre solía caminar antes de que sus caderas comenzaran a fallarle. Los tulipanes que una vez había llevado a casa hacía tiempo que se habían marchitado, sus pétalos prensados entre las páginas de un libro que no podía abrir. Casi todas las mañanas la encontraba en el jardín, envuelta en un cardigan, el cabello gris recogido con suavidad, las manos hundidas en la tierra como si fuera lo único que aún tenía sentido. Nunca mencionaba a Anne, al menos no directamente. Pero una mañana, mientras estaban bajo la glicina florecida, Leonard preguntó en voz baja, «¿Cuánto tiempo?» Catherine no levantó la vista. Pasó los dedos por un tallo de lavanda, su expresión impenetrable. «Un tiempo», dijo. «Algunos meses, tal vez más». Leonard tragó saliva. «¿Y no dijiste nada?» Finalmente, ella lo miró a los ojos. Su mirada, aunque cansada, no tenía amargura.
La amabas, dijo con dulzura, y no quería ser la razón por la que ese amor se rompiera. Leonard bajó la vista hacia sus manos. Pudo haberte hecho más daño. Yo la dejé entrar en nuestra casa. Le di acceso a ti y no lo vi. No debías verlo, dijo Catherine. Esa nunca fue tu carga, pero lo fue. Lo sintió en los huesos. Más tarde esa noche, se sentó solo en su estudio. La habitación estaba cálida, iluminada por la chimenea, pero él no sentía nada de eso. En el escritorio frente a él había un diario nuevo, encuadernado en cuero, con las páginas en blanco, esperando algo verdadero. Abrió la primera y escribió solo 3 palabras. ¿Cómo no lo supe? Así escribía cada noche. Frases cortas, preguntas sin respuesta, listas de recuerdos que ahora se sentían como ilusiones. Escribía sobre la risa de Anne, sobre cómo doblaba la servilleta igual que su madre, sobre cómo confundió su indiferencia con independencia, sobre cómo tomó la cortesía por paciencia, y, más profundamente, escribió sobre sí mismo, sobre el niño que creció en un pequeño apartamento en Tulsa, viendo a su madre llorar detrás de la puerta del baño, y fingir al día siguiente que todo estaba bien, sobre el hombre que pasó su vida construyendo suficiente éxito para asegurarse de que ella nunca sufriera otra vez, y aún así, falló en protegerla cuando más importaba. Dejó de asistir a reuniones corporativas por completo. Los trajes quedaron colgados en el armario y empezó a ponerse camisas de franela viejas, las que no tocaba desde hacía años. Pasaba las tardes conduciendo por los caminos rurales de Ponca City, en su camioneta, las ventanas abajo, la mente en blanco. A veces se detenía en el restaurante de la calle principal, donde él y Catherine solían compartir pastel de cereza cuando el dinero escaseaba. La camarera todavía recordaba su nombre. ¿Está bien, señor Grant?, le preguntó un día. Él sonrió con educación, intentando estarlo. Pero la verdad era más desordenada. Estaba de duelo, no solo por la pérdida de Anne, sino por la parte de sí mismo que había confiado tan ciegamente, la parte que creyó que el amor podía construirse solo con admiración y apariencias. Durante años había definido el éxito por la expansión, el valor de mercado y los aplausos de un mundo que conocía su nombre, pero no su historia. Ahora todo eso le parecía vacío. No fue hasta una noche tranquila, sentado junto a Catherine mientras ella terminaba un rompecabezas en la sala del sol, que por fin lo dijo en voz alta. Pensé que lo tenía todo resuelto, murmuró. Catherine no respondió de inmediato. Colocó una pieza de cielo en la esquina, luego lo miró suavemente. Leonard, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando recibiste tu primer cheque de la empresa? Él parpadeó. Dije que iba a comprarte un coche. Ella sonrió. Dijiste que ibas a cuidarme, que por fin era mi turno de descansar. Él bajó la cabeza. Nunca necesité una mansión, continuó ella. Ni un anillo ni siquiera un coche. Solo necesitaba que mi hijo regresara a casa. Y lo hiciste, cuando más importaba. Leonard cerró los ojos. El peso de sus palabras cayó sobre él, denso y al mismo tiempo suave. En ese momento comprendió algo simple, algo profundo. No podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro, no desde la culpa, sino desde la verdad. A la mañana siguiente, abrió su diario de nuevo. Esta vez no escribió sobre Anne, escribió sobre las manos de Catherine, endurecidas por años de enfermería, sobre la forma en que tarareaba mientras doblaba la ropa, sobre la fuerza silenciosa de alguien que soporta el dolor, no porque deba hacerlo, sino porque elige el amor sobre el resentimiento. Y desde ese lugar, algo dentro de Leonard comenzó a transformarse. El dolor seguía ahí, la culpa no desapareció, pero debajo de ambos empezaba a crecer algo nuevo, no solo sanación, sino propósito, y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, paz. Algunas transformaciones no llegan con grandes gestos. Empiezan en silencio, en las mañanas tempranas, en pasos lentos,
en decisiones tranquilas tomadas con manos firmes. Para Leonard Grant, el cambio comenzó el día que limpió su agenda corporativa. No vendió sus empresas, no desapareció en el viento ni hizo una declaración dramática. En cambio, entró en la sala de juntas de su empresa principal, colocó una sola hoja de papel sobre la mesa y anunció: a partir de ahora, voy a reasignar el 70% de mi tiempo y recursos a una nueva misión. Nadie discutió. Todos habían notado el cambio en él. Seguía llevando el título de director ejecutivo, pero algo más profundo había tomado el control. Ese algo tenía nombre: Catherine. En los meses siguientes, Leonard lanzó la Fundación Catherine Grant, una organización sin fines de lucro, dedicada completamente al cuidado y los derechos de los ancianos, y a luchar contra el abuso silencioso dentro de hogares que desde fuera parecían perfectos. La misión era personal, cruda y clara. Ninguna madre, padre, tía o abuelo debería sufrir solo en una casa llena de susurros y negligencia. No mientras él pudiera hacer algo al respecto. Al principio, la gente se sorprendió. Los multimillonarios rara vez cambian de rumbo. Pero Leonard no necesitaba aplausos, necesitaba acción, y esta vez el retorno que buscaba no era dinero, era protección. La fundación comenzó de forma modesta, una sola línea directa para denuncias anónimas de maltrato a personas mayores en Oklahoma. Luego llegaron las unidades móviles de respuesta, enfermeras, trabajadores sociales y apoyo legal disponible para evaluaciones en el hogar, sin burocracia. Pero la piedra angular fue el programa de compañeros del hogar Catherine, una iniciativa integral de formación para profesionales del cuidado domiciliario. Enseñaba más que protocolos médicos, enseñaba empatía, comunicación y dignidad. Leonard financió personalmente becas completas para cientos de estudiantes, la mayoría madres solteras, veteranos y personas que habían cuidado de familiares sin formación profesional. El lema del programa era simple: cuidar es ver, no solo servir. Cada graduado recibía un broche en forma de tulipán. La noticia se difundió rápidamente, no porque Leonard buscara atención, sino porque el trabajo hablaba más alto que los comunicados de prensa. Familias de todo el estado comenzaron a contactarlo. Algunas compartían historias de negligencia, otras simplemente le agradecían por iniciar algo que nadie antes se había atrevido a intentar. Pero mientras su fundación crecía, Leonard mismo se reducía hacia algo más auténtico. Trasladó la mayoría de sus operaciones fuera de la torre corporativa en Dallas y regresó a Ponca City. Cambió las conferencias de gala por mesas redondas locales. Iba caminando al mercado de agricultores los sábados. Saludaba con la cabeza a desconocidos en la panadería, sostenía la puerta a maestros y carteros jubilados que no se preocupaban por cuántos ceros tenía en su fortuna. Empezó a llamar a viejos amigos de la universidad, a retomar contacto con mentores perdidos, a sentarse a tomar café con antiguos compañeros, no porque necesitara algo, sino porque estaba aprendiendo a vivir de nuevo sin la armadura de la ambición. Por las tardes volvía a casa, se cambiaba a unos vaqueros y una sudadera, y ayudaba a su madre en el jardín. Catherine se estaba recuperando, lenta pero firmemente. Sus costillas sanaban, su voz se fortalecía. Pero lo que más cambió fue su sonrisa, no la que mostraba al mundo, sino la que Leonard recordaba de su infancia, la que usaba cuando bailaba descalza en la cocina o tarareaba canciones country fuera de tono en la radio. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de la pérgola, Leonard la escuchó tararear de nuevo. Levantó la vista del seto que estaba podando y la vio arrodillada junto al arbusto de romero, riendo suavemente por algo que había hecho el perro del vecino. Lo golpeó todo de golpe. Cuán cerca había estado de perder eso, de permitir que se lo robara alguien que nunca mereció estar en su presencia. Esa noche, Catherine encontró un regalo sobre su almohada. Era una pequeña placa grabada que decía: «Me enseñaste a construir una vida, ahora dedicaré la mía a construir mejores vidas para otros». No dijo nada. Solo la colocó suavemente en su mesita de noche y susurró:
Ese es mi hijo. Leonard volvió a escribir en su diario, pero ahora sus páginas contenían algo distinto. Escribía sobre el progreso, sobre el anciano que llamó a la fundación para denunciar que el novio de su hija le robaba la medicación, y cómo el equipo lo ayudó a trasladarse a un lugar seguro. Sobre una graduada de 22 años del programa de acompañantes que había fundado su propia agencia local de cuidados. Escribía sobre las sonrisas, las cartas, la paz. Comprendió que el éxito ya no se medía en titulares ni en valoraciones de mercado. Estaba en la forma en que cambiaba la voz de una persona cuando sabía que estaba a salvo, en la manera en que su madre volvía a dormir tranquila, en la forma en que su propio corazón, antes roto, ahora latía con propósito. Había perdido a una prometida, había perdido ilusiones. Pero lo que encontró fue algo mucho más raro. Una nueva razón para levantarse cada mañana y una misión más valiosa que el oro. Anne Graham estaba acostumbrada a ser fotografiada. Conocía sus ángulos. Sabía mantener la mirada el tiempo justo para parecer interesada, cálida, deseable. Durante casi un año, su imagen había estado en todas partes, desde galas benéficas en Dallas hasta reportajes de estilo de vida en revistas de lujo. Era la prometida de Leonard Grant. Y en ese mundo, había sido intocable. Hasta que dejó de serlo. La caída no ocurrió de golpe. Llegó en grietas. Primero, una invitación cancelada a una boda de alto perfil. Luego, una respuesta tibia de su agente de relaciones públicas cuando Anne intentó agendar una entrevista de regreso. «Esperemos unas semanas», le dijo la mujer con suavidad. «Dejemos que se calme el ambiente». Pero el aire nunca se aclaró, porque mientras Leonard eligió el silencio, Internet no lo hizo. Todo comenzó con un simple tuit, 7 palabras desde una cuenta anónima. Pregunten al personal de la casa qué pasó realmente. A la mañana siguiente, las capturas de pantalla circulaban por todas partes. Una ex empleada doméstica de la mansión Marland, cuyo acuerdo de confidencialidad había expirado hacía tiempo, publicó un hilo detallado describiendo la verdadera naturaleza de Anne. Cómo reprendía a Catherine por ser lenta. Cómo exigía al personal que ignorara a su futura suegra. Cómo una vez se burló de los problemas de movilidad de Catherine mientras bebía champaña. No era solo fría, decía una de las publicaciones. Era cruel detrás de puertas cerradas. La historia se propagó como fuego. En menos de 48 horas, un reportaje viral apareció en un sitio de periodismo investigativo digital, completo con testimonios, fragmentos borrosos de videos de seguridad interna y declaraciones de varios ex empleados. Ninguno mencionó directamente a Leonard. No hacía falta. La verdad, antes oculta tras sonrisas perfectamente maquilladas y tacones de diseñador, estaba ahora a plena vista. Las marcas que antes colaboraban con Anne la ignoraron. Los contratos de patrocinio se evaporaron. Su bandeja de entrada, antes repleta de invitaciones y paquetes de relaciones públicas, quedó en silencio, salvo por las solicitudes de entrevistas que no quería conceder. Al principio intentó controlar la narrativa. Publicó un video lloroso en Instagram, con iluminación suave y música de piano de fondo. No llevaba maquillaje. Su voz temblaba mientras hablaba de ser malinterpretada, de los peligros de las casas de brujas en Internet, y de cómo Leonard y yo simplemente teníamos visiones distintas del futuro. Fue teatral y completamente inefectivo. Los comentarios fueron brutales. Pocos creyeron la actuación. La mayoría vio a través de ella. «No perdiste a Leonard», escribió un usuario. «Perdiste la máscara». Desesperada, intentó reinventarse. Anne trató de rebrandearse como defensora de la salud mental, publicando sobre sanación, escritura reflexiva y crecimiento personal. Lanzó un podcast titulado El otro lado del glamour, pero nunca apareció en las listas de popularidad. Los patrocinadores se habían ido. Los oyentes nunca llegaron. El mundo que alguna vez adoró su perfección ya no quería saber nada de ella. A puertas cerradas, Anne comenzó a desmoronarse.
Se mudó de su ático después de atrasarse en los pagos. Sus amigos dejaron de responder sus mensajes. Incluso aquellos que alguna vez la defendieron en los grupos de chat comenzaron a distanciarse poco a poco. No porque Leonard los hubiera apartado, sino porque finalmente habían visto quién era realmente. Intentó contactarlo una vez, con un solo mensaje. Lo siento. Él nunca respondió, porque Leonard ya la había soltado. No seguía su caída. No leía los reportajes ni los tweets. Tenía demasiada vida por delante para desperdiciar un solo aliento más en lo que ya estaba podrido. Mientras Ann se aferraba a su influencia moribunda, Leonard abría nuevas alas de la Fundación Catherine Grant. Mientras Ann grababa videos en habitaciones a media luz, Leonard hablaba en centros de mayores, abrazando a cuidadores que lloraban en sus brazos. Mientras Ann buscaba redención frente a un espejo roto, Leonard no miraba atrás. Ella había construido su vida sobre una identidad prestada, sobre la cercanía a un hombre al que nunca amó de verdad, solo utilizó. Y cuando ese andamiaje fue derribado, solo quedó lo que siempre temió, ella misma. No la versión curada, sino la real. Y ahora el mundo también la conocía. Ningún cambio de imagen podía alterar eso. Ninguna disculpa podía borrarlo. Al final, Ann no fue destruida por Leonard. Fue destruida por las decisiones que creyó que nadie vería. Mientras Leonard seguía adelante, con el corazón más pesado pero el alma más clara. Anne permanecía inmóvil entre las ruinas de una vida construida sobre mentiras. El amor, cuando regresa después de la traición, no llega con ruido ni lujo. Aparece con suavidad, sin pretensiones ni actuaciones, solo con presencia. Leonard la conoció una tarde de jueves bañada por el sol. La Fundación Catherine Grant celebraba su primer evento estatal de agradecimiento a los cuidadores. Voluntarios locales, enfermeras y asistentes domiciliarios se reunían bajo un toldo blanco adornado con linternas de papel. Había sillas plegables, jarras de limonada y risas que sonaban auténticas, no ensayadas ni forzadas. Ella estaba de pie junto a la mesa de registro, ayudando a una anciana a prender su tarjeta de identificación en la Rebeca. Su voz era suave, su toque ligero, su sonrisa sincera. Su nombre era Ava Morales. No provenía del dinero. No pertenecía a ningún círculo de élite, ni aparecía en las listas de Forbes. Era una enfermera comunitaria de Stillwater, criada por su abuela, y estaba profundamente orgullosa de ello. Se había unido a la fundación como voluntaria meses atrás, pero esa fue la primera vez que Leonard realmente la vio. No solo la notó, la vio. Puede que ella no supiera quién era él, o tal vez sí, y simplemente no hizo alarde de ello. De cualquier forma, fue refrescante. Ella le hizo preguntas que no tenían nada que ver con acciones o titulares. Preguntó por Catherine, por lo que había inspirado la fundación, por si prefería té o café en las mañanas frías. Y Leonard, que había pasado la mayor parte de su vida siendo observado como un titular, se descubrió queriendo responder. Hablaron de nuevo la semana siguiente y luego la siguiente. Con el tiempo, algo comenzó a crecer entre ellos. No fue fuego artificial ni obsesión, sino algo más firme, más tranquilo, una corriente bajo la superficie. El tipo de amor construido más sobre escuchar que sobre anhelar. Ava no pedía nada, nunca intentó impresionarlo. Simplemente estaba presente, honesta, curiosa, real. Ella compartía historias sobre sus pacientes, sobre su infancia, sobre cómo ella y su abuela solían prensar flores en libros solo para recordar la forma de una estación. Una tarde, después de ayudar a Catherine a replantar el jardín de hierbas, se quedó a tomar el té. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el porche. Catherine la observaba con tranquila curiosidad. Luego se inclinó hacia Leonard cuando Eva se excusó para lavarse las manos. «Es amable», dijo Catherine. Leonard sonrió. «Lo es, y no camina por ahí como si el mundo le debiera algo», respondió riendo suavemente. «No, ella simplemente camina». Los ojos de Catherine se suavizaron.
Bien, mereces a alguien que camine a tu lado, no delante ni detrás de ti. Esa noche, Leonard se quedó de pie frente a la ventana de la habitación de invitados, ya no necesaria para vigilar ni preocuparse, y observó cómo el coche de Eva se alejaba por el camino. Las luces traseras se desvanecieron entre el crepúsculo, pero algo cálido permaneció: esperanza. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había contenido la respiración hasta que finalmente exhaló. Su relación avanzó despacio. No se apresuraron con declaraciones ni etiquetas. Pasaban tiempo en el jardín, caminaban por la comunidad, compartían comidas tranquilas sin presión de impresionar ni aparentar. Eva solo le preguntó una vez por Anne. Leonard le contó la verdad, sin dramatismo ni resentimiento, y Eva simplemente asintió. Luego extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya, no por lástima, sino porque comprendía lo que significaba amar a alguien mientras sanaba. Catherine se encariñó cada vez más con Eva. Cocinaban juntas, jugaban dominó, intercambiaban historias sobre hijos testarudos y recetas obstinadas. La mansión, antes llena de tensión y de un duelo silencioso, comenzó a llenarse de risas otra vez, de esas que brotan del alma. Incluso las habitaciones que Anne había redecorado con fría perfección empezaron a cambiar. Leonard las mandó repintar, no con opulencia sino con calidez. Tonos tierra suaves, fotos familiares, un rincón de lectura con mantas acogedoras y estantes llenos de novelas que Catherine amaba y que Eva seguía añadiendo a la colección. Marland Mansion dejó de ser un escenario de apariencias. Volvía a ser un hogar, no solo para Leonard y Catherine, sino también para un círculo creciente de amigos, vecinos y miembros de la fundación que comenzaron a reunirse allí para cenas semanales y tés dominicales. No había guiones ni máscaras, solo personas reales, imperfectas, amables, auténticas. Y Leonard, que antes había estado blindado por necesidad, comenzó a dejar entrar a los demás. Se descubría riendo más, durmiendo mejor, despertando no para reuniones estratégicas, sino con el sonido de su madre tarareando en la cocina y Eva preparando café tal como le gustaba, fuerte, con un toque de leche de avena. Seguía escribiendo en su diario, pero ahora las páginas contenían menos preguntas y más gratitud, menos arrepentimiento y más raíces. Porque a veces el amor no se trata de la pasión que consume, sino de la presencia que permanece. Y en el corazón de la mansión, donde una vez la traición lo había destrozado, Leonard Grant encontró algo mucho más raro que la riqueza o los titulares. Encontró paz, y el tipo de amor que solo florece donde se permite crecer la verdad. El tiempo tiene una manera de pulir el dolor hasta convertirlo en sabiduría, si se lo permites. Para Leonard Grant, el camino del desamor a la sanación no siguió una línea recta. Se movió en olas silenciosas, avanzando, retrocediendo y volviendo a avanzar. Cada paso fue menos sobre reconstruir la vida que había perdido, y más sobre reimaginar la vida que quería vivir. Había pasado más de un año desde aquel día en el vestíbulo, cuando los tulipanes cayeron al suelo y las ilusiones se rompieron. Desde entonces, todo había cambiado. No en los titulares ni en las publicaciones virales, sino en la forma en que Leonard se llevaba a sí mismo, en la manera en que se presentaba, no solo ante el mundo, sino ante las personas que realmente importaban. Ya no era solo un multimillonario. Era un protector, un hijo, un hombre con propósito. La Fundación Catherine Grant había crecido mucho más allá de lo que Leonard imaginó al principio. Lo que comenzó como un esfuerzo local para proteger a los ancianos en Oklahoma se había convertido en una red nacional de atención, completamente dotada de personal, completamente financiada y enfocada en una sola misión: la dignidad en la vejez. Ahora había oficinas satélite en 12 estados, equipos de emergencia, programas de descanso financiados con subvenciones, recursos legales para familias atrapadas en batallas silenciosas, y becas para futuros cuidadores. Y en el corazón de todo estaba Catherine, quien alguna vez fue una víctima silenciosa y ahora era una voz escuchada en todo el país.
Se había convertido en el rostro de la campaña pública de la fundación, visible, escuchada, segura. Su foto, sonriente, serena, firme, adornaba carteles, boletines y conferencias desde California hasta Connecticut. Cuando habló en el Consejo Nacional del Envejecimiento, su voz fue tranquila. No nos debilitamos con la edad, dijo al público. Solo necesitamos que alguien recuerde que importamos, y ese alguien debe empezar en casa. La ovación de pie duró casi 3 minutos. Leonard observaba desde un lado del escenario, con lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos, no de tristeza, sino de asombro. Esa era su madre, y ahora se había convertido en el recordatorio de todos sobre cómo luce verdaderamente la fuerza. De regreso en la mansión Marland, la vida se había asentado en algo hermoso, no perfecto, pero pleno. Eva se había convertido en parte del ritmo cotidiano. Algunos días ayudaba con las actividades de la fundación. Otros, simplemente se sentaba con Catherine en el porche, compartiendo recetas y risas. Leonard seguía trabajando, por supuesto, pero su trabajo ya no giraba en torno a márgenes o mercados, sino alrededor de momentos como la carta que recibió de una joven cuidadora de 17 años en Montana, quien le decía que la beca Catherine Grant le había salvado la vida, o el mensaje de voz de un anciano en Michigan que lloraba al agradecerle a Leonard por haberle enviado a alguien que lo escuchara, no solo que registrara datos. El éxito, para Leonard, ya no se medía en dólares. Vivía en las victorias silenciosas, en la dignidad recuperada, en la forma en que su madre sonreía sin miedo, en la calidez que había regresado a las paredes antes sombrías de la mansión. Una mañana, mientras el cielo pasaba del violeta al dorado, Leonard y Catherine se sentaron en el balcón que daba al césped oriental. El té humeaba en tazas de porcelana a juego, mezcla de lavanda, justo como le gustaba a Catherine. No dijeron nada durante un rato. Simplemente observaron el horizonte. Entonces Leonard habló, con voz baja y firme. Pensé que había perdido todo aquel día. Catherine no lo miró, solo extendió la mano, la colocó suavemente sobre la de él y respondió. Encontraste todo lo que importa. La brisa se movió suavemente a su alrededor, sin prisa, simplemente pasando. Y por primera vez en mucho tiempo, Leonard se sintió completo. No por lo que había recuperado, sino por lo que había decidido proteger. El amor, la integridad, la familia, el legado. No escritos en piedra ni medidos en riqueza, sino en los corazones tocados por la fortaleza de su madre y por su decisión de honrarla. Y eso, lo sabía bien. Era una vida que valía la pena construir. Una vida verdaderamente rica.